Dios les bendiga nuevamente, amados y hermanos y amigos. En esta noche, ¿verdad? Volvemos a darnos la tarea como, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Ya como todos los domingos. Poder entrar, ¿verdad? Por gracia divina. De poder llegando, ¿verdad? A diferentes lugares. Desde este humilde templo. Desde nuestro templo. Llevando, ¿verdad? En función lo que en verdad nosotros hemos sido llamados, no solamente a la salvación, sino también a ser pregoneros de justicia. Nuevamente, ¿verdad? Le queremos decir a esa distinguida audiencia que lo único que le pedimos, ¿verdad?, es que compartan solamente estos videos. No estamos ofreciendo o pidiendo, mejor dicho, donaciones ni ofrendas. Eso no se trata de esto, de lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Esto se trata de poder pregonar ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura. Y Dios nos ha dado, ¿verdad?, la dicha de poder, ¿verdad?, desde este altar, de este púlpito, nuestra plataforma, de poder llevar en función, ¿verdad?, lo que tiene que ver la palabra. Yo también le agradezco grandemente, ¿verdad?, a todos esos amigos que se conectan, aquellos que se conectan más adelante según va pasando el tiempo, ya que en Facebook hay una política que a los 30 días por los mensajes los sacan del aire. Y nosotros pues por eso, ¿verdad?, seguimos recargando y anunciando que durante ese mes pues aproveche de compartir esos videos con sus seres queridos. Además pues estamos en YouTube, ¿verdad? En YouTube estamos por Sube Acá 4.1. Van a ver el loguito del altar, ¿verdad? Y ahí pueden, ¿verdad?, entrar y ahí pueden ver esos videos, ¿verdad?, de nuestro templo, de los cuales cada día que me asomo y analizo, veo cómo va subiendo los views, las visitas. Y eso lo hace Dios, eso no lo hago yo. Yo aquí no tengo parte ni suerte en esto. Todo lo que se hace aquí, la gloria del Señor. Todo lo que podemos lograr, amén, lo hace el Señor. Todo lo que hemos podido hacer, amén, lo hemos hecho, ¿verdad? Y gracias y la gloria del Señor. Nosotros solamente somos instrumentos de su palabra, somos instrumentos de justicia, somos los voceros, amén, de Dios en esta tierra, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, ¿verdad?, le decimos a esa querida audiencia que por favor solamente comparte estos videos. Hay mucha necesidad, hermano, pero también hay mucho engaño, pero también hay demasiada mentira. Pero también, amado, además de eso, el mundo vive apartado de Dios. Vive en los engaños, en la manipulación y la maquinación del enemigo. Satanás está haciendo su trabajo. Nosotros estamos haciendo el nuestro. Pero lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso le soltamos, ¿verdad?, a esos queridos hermanos y amigos, que sabemos que siempre hay un grupo, aunque sea pequeño, pero es un grupo fiel, que comparten estos videos, hermano. A mí no me tienen ni que mencionar. Yo no necesito ni que me mencionen. Yo lo que necesito es que se mencione y que se exalte y se glorifique. Amén. En nombre de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo que necesitamos saber en estos tiempos. Conocer la verdad, aferrar la verdad, agarrarnos de la verdad, buscar la verdad, someternos a la verdad, humillarnos ante esa verdad, porque los días son malos. Los tiempos, hermanos, están pasando factura. Los tiempos nos dicen que el Señor está a las puertas. A mí no me cabe la menor duda, hermano. Yo creo en la palabra de Dios. Por eso estoy aquí haciendo su trabajo. Bendito sea Jesús. Y no solamente su trabajo, sino que también estoy siendo agradecido. Quiero ser agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso mi anhelo y mi deseo es seguir buscando de ese Padre Celestial. Amén. De poderme llegar a Él cada día. Amén. Contra viento y marea. Hasta el fin, como Jesucristo dijo, pues el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, siga su cruz, coja su cruz, sígame. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo. Queremos perseverar hasta el fin
para poder ser salvo. Amén. Todas estas cosas, ¿verdad? Le pedimos a Dios, como hoy, esta mañana, yo hablaba con mi padre y decía, yo necesito que tú me des fuerza, porque honestamente hay momentos que uno colapsa, todos colapsamos. Hay momentos de debilidad en nuestras vidas, amén, de cansancio, de agotamiento. Todas esas cosas van a venir a esta materia. Esta materia, lamentablemente, por más que se santifique, tiene un problema, que está enferma. Alabado sea Dios, porque cada día va desmejorando. Cada día que pasa nos ponemos más viejos. Alabado sea Dios. Y los que van creciendo están empezando a ponerse más viejos. O sea que esto es una cosa que no tiene paros ni tiempo. Esto es hasta la vejez, y de la vejez, pues, ya sabe. Pero no todos vamos a llegar allá. Yo espero, ¿verdad? Irme en el levantamiento, sea, ¿verdad? Como el levantamiento de la iglesia, que es lo que estamos esperando, o que, ¿verdad? Dios me guarde y me cuide, me llegue mi día, me voy como quiera. Alabado sea Dios. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo lo que le tengo un terror que Cristo venga y yo me quede aquí. Eso sí que entonces yo no lo puedo negociar, porque, amén. Por eso es que estamos no siendo, ¿verdad?, personas, somos gente valiente, gente agradecida que estamos aquí, buscando la manera, ¿verdad?, de cómo agradar a Dios sobre todas las cosas. Por eso, hermano, le soltamos, ¿verdad?, y le damos las gracias nuevamente a nuestro templo, la iglesia. Amén. Apocalipsis 4 lo sube acá, le da la iglesia, le da la gracia a todos aquellos hermanos que han sido, ¿verdad?, fieles, ¿verdad?, seguidores, ¿verdad?, y que podemos seguir hacia adelante, y que Dios nos guarde, que de nuestra boca no salga un error para confundir a nadie, sino que salga nada más que la verdad, y la verdad, dijo Jesucristo, los hará libres. A la iglesia, vamos a estar de pie en esta preciosa mañana y vamos a buscar, mi alma te alaba, Jonás capítulo 4, versículo 6. Jonás capítulo 4, versículo 6. Este es el último capítulo del libro de Jonás. Aquí vamos a ver una historia bastante impresionante. Alabado sea Dios hasta que el tiempo me dé. Bendito sea tu nombre. Si el tiempo no me da, puede ser que más adelante vuelva y lo repita, pero quiero que sepan algo sobre el asunto de este personaje de Jonás. Mi alma te alaba. A veces pensamos que el problema son los días afuera, y es todo lo contrario. El problema son los días adentro. Y Dios nos tiene que dar experiencias. Dios nos tiene que pasar por pruebas. Dios tiene que trabajar con los suyos. Porque la palabra dice que el padre cual hijo ama lo disciplina. Y Dios nos disciplina porque nos ama. Alabado sea Dios. Pero esto es una gran historia, la que quiero compartir con ustedes en este momento. Jonás capítulo 4, versículo 6, leemos con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Vamos a orar. Padre, en este preciso momento te damos gracias, amado Dios. Te hemos adorado, exaltado, te hemos engrandecido, bendecido. Señor, pero esta es la hora, Señor, de venir al plato principal del día o de la tarde. Yo te pido que tú nos ayudes grandemente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, tú sabes la guerra que hemos podido tener desde ayer hasta hoy, Padre amado, para poder llevar en función esta palabra. Solamente tú lo sabes, cómo se levantó los vientos contrarios, Dios del cielo, para que uno desista de hacer tu voluntad. Pero yo te doy gracias, Señor, porque he sabido oír tu palabra, he creído en tu palabra, he obedecido tu palabra. A veces, Dios del cielo, nos queremos rendir porque no podemos, pero ahí estás tú, Dios del cielo, en el silencio. Oh, Dios del cielo, en la bonanza, en la paz de tu espíritu, ya estás tú diciendo, no te rindas. Alabado sea Dios, no nos podemos rendir, alabado sea Dios. Bendícenos grandemente, Padre amado, Dios del cielo. Dame la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, el don de poder interpretar esta palabra en este momento. Hay una nube de testigos
testigo, Dios del cielo, que va a escuchar y va a ver esta palabra. Hasta donde tú permitas, si es posible, hasta los confines de la tierra, tanto dentro de Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Yo me entrego una vez más a ti, amado Dios, para que tú sigas obrando poderosamente y tú dirijas mis labios, tú dirijas mi alma, tú dirijas mi mente, tú dirijas mi espíritu, Dios del cielo, Padre. Todo mi ser, Padre amado, dirígelo tú y me entrego a ti, Dios del cielo. Oh, Padre amado, no permita que yo use este altar para querer ser juez, juzgador, acosador. Que sea Dios del cielo, Padre, una persona que venga a masacrar un pueblo que costó sangre inocente. No permita, Dios mío, a tildarlos, Dios del cielo, de ladrones y pillos, porque no te diezman, Padre amado. Siempre digo que ese no es tu mensaje. Tú no viniste por el dinero, ni tampoco por los diezmos y las ofrendas. Tú viniste y enviaste a tu Hijo, Dios mío, por aquellos que se habían perdido, incluyéndome a mí y a toda la humanidad. Yo te pido que tú sigas levantando obreros con corazón perfecto, con corazón sincero, de que puedan llevar esta palabra y sin estar pendiente a las cosas materiales o terrenales o carnales, Dios del cielo. Tú nos has desprendido de todo eso, Dios del cielo. Vivimos porque tú lo permites, mi amado Dios. Bendito sea tu nombre. Déjame enfocarme en lo tuyo, Dios del cielo, en lo que tú quieres, en lo verdaderamente que tú quieres que yo haga para ti, para tu obra, Señor Dios del cielo. Es lo que quiero, no quiero más nada, Padre amado Dios. Y si hay algo que impida, amado Dios, hay algo que esté en mí que impide el ser piedra de tropiezo o ponerlo por obstáculo, mi vida está en tus manos. Haz de mí como tú quieras, Dios del cielo. Yo me entregué a ti, Padre amado Señor, y quiero que solamente tú me dirijas, mi Dios. Me entrego una vez más, Señor, a ti, alma, cuerpo y espíritu. Y hemos orado creyendo, Dios del cielo, que en el nombre de Jesús está hecho. Gracias, Padre. Amén. Se pueden sentar, amados. Oiga bien, esta historia me conmueve, me emociona, porque uno aprende. Uno aprende lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, no lo que queremos aprender nosotros. Dios nos da una lección. A todo el que ama, Dios le da una lección. Yo viendo esta historia, aquí había un problema bien grande. Y el problema, hermano, no eran los residentes de Nínive. El problema era Jonás. Jonás era el principal problema en esta historia. Un hombre lleno de rencor. Un hombre lleno de odio. Un hombre lleno de venganza. Un hombre totalmente diferente a lo enseñado, amén, por Dios. Muchos dicen, de los que leen la palabra pero no la escudriñan, dicen, hasta predicadores dicen esto, pastores, evangelistas y todo aquel que no sabe, que Jonás no conocía a Dios. Eso es una vil mentira. Jonás sí conocía a Dios bien claro. Bien claro que lo conocía. Una de las cosas que Jonás no quería ir a Nínive, porque Jonás sabía y conocía quién era el Dios que lo llamó a que fuera a Nínive. Y aunque aquello era un mensaje totalmente de juicio, porque el mensaje que estaba era un mensaje de juicio, completamente de juicio. Pero qué difícil es entender los planes y los propósitos de Dios. Cuando el hombre se enfoca en lo que tiene que ver la reverdía, oye, que lo hayan lastimado, lo hayan lacerado, oiga, que lo hayan humillado, oiga, que lo hayan perseguido, que ha fracasado. Oiga, es que hay algo aquí que nosotros no queremos entender. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús.
Pero como a mí me gusta no hablar la palabra, sino citar la palabra, porque me encanta citar la palabra, y procuro no añadirle ni quitarle, sino dejarle lo que está escrito, porque está escrito, y eso es totalmente un mandamiento establecido por Dios. Y le digo a mi Dios, dame la revelación de tu palabra. Necesito tu Espíritu Santo para que tú me reveles tu palabra. Alabado sea Dios. No que yo venga aquí a inventar, ni a añadir, ni a quitar, sino que esté predicar lo que está puesto por ti, lo que tú dejaste dicho por tu propia boca como mandamiento. Alabado sea Dios. Y mire qué cosa más grande. Dice ahí en el versículo 6, me encanta esto. Y vuelvo y lo repito, y preparó Jehová una calabaracera. Dice, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra, amén, sobre su cabeza, oiga, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente. Qué rico, qué lindo, qué bello cuando Dios mete las manos. Por lo que Dios había puesto allí, por aquella ramadera, amén, la calabacera, él estaba contentísimo. Pero qué triste cuando el gozo a muchos le dura poco. Es lamentablemente, hermano, cuando a muchos el gozo le dura poco. Cuando el hombre piensa en una situación y se levanta la misma situación porque ya tiene eso en lo más profundo de las extrañas de su espíritu, alma y pensamiento, se le hace muy difícil el gozo del Señor. Va a vivir en qué? Atribulado. Va a vivir desconfiado, va a vivir amargado, va a vivir enojado. Ese era Jonás. Y usted sabe que en ese libro de Jonás, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, la única vez que se ve en este asunto de que Jonás, amén, se alegró, fue aquí. Lo demás, desde el 1 hasta el 4, sin contar el versículo 6, a Jonás vivía una vida totalmente amarga, enojado, lleno de rencor, de venganza, de odio, de aborrecimiento. Y tenía razón, no se le quito que tenía razón. Yo sé por qué él estaba enojado. Amén. Esa gente eran unos criminales, esa gente eran unos idólatras, esa gente era los más perversos. Bueno, cuando Dios decide acabar con una maldición, Dios se lo hace saber y se lo envía al pueblo. Y eso es lo que Dios iba a hacer. Amén. Pero Jonás no sabía el plan B de Dios. Dios le mostró solamente el plan A. Y yo me imagino que él estaba pendiente que se cumpliese el plan A. Y quería que se cumpliese el plan A. Y quería ver por sus ojos, amén, que se cumpliese, amén, el plan A. Él nunca pensó en el plan B. Alabado sea Dios. Por eso la palabra dice, eso, el mismo Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios no piensa igual que nosotros. Nosotros sí deberíamos pensar como Dios. Alabado sea Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que pensemos como Él, que seamos como Él, que hagamos como Él. Alabado sea Dios. Que si estamos lo mismo que Él, mi alma te alaba. Que no menospreciemos ni odiemos a nuestros enemigos, a nuestros adversarios, sino que amemos a nuestros enemigos, dice la palabra. Alabado sea Dios. Una persona que viva así en ese rencor podrá vivir amando a Dios. No puede. Jamás en la vida puede amar a Dios porque lleva rencor, lleva odio. Y eso que era el profeta de Dios. Era el hombre que Dios escogió para eso. Pero Dios tenía que tratar con la vida personal de su profeta. Por eso el problema de que hay aquí este asunto tan grave. Amén. El problema no era la gente de Nínive. La gente de Nínive, Dios le mandó un mensaje. Y Dios sabía por qué le mandó ese mensaje. Y para qué era el mensaje. Y le dio día y tiempo, amén, de ejecutar el mensaje. Dios es perfecto. Dios es eterno. Dios lo sabe todo, lo conoce todo, lo ve todo. Dios sabe, hermano, quién se arrepiente y quién no se va a arrepentir. Eso lo sabe Dios. Nosotros lo que sabemos es juzgar. Siempre estamos juzgando a nuestro prójimo.
Hay gente que dice, eso no lo salva ni el mismo diablo. Ni un chino lo salva, ni un japonés. Seguro si ninguno de ellos son Dios. Pero Dios es el único que salva. Y todo el que viene a Él dice, yo no lo echo fuera. Alabado sea Dios. Dios no acusa a nadie. Dios perdona a la gente que cometen errores. Esa gente de Nínive estaban sentenciados a la muerte. Le iba a pasar el mismo suceso de Sodoma y de Gomorra. Iban a ser totalmente, esfumados, como hicieron con aquella gente, con fuego y azufre. Y eso es lo que quería el hombre de Dios, ver eso mismo. Por eso es que se fue y se alejó. Para que el juicio de Dios no cayera sobre él. Porque sabía que era un fuego consumidor que venía de parte de Dios. Mi alma te alaba. Oye, la cosa más grande cuando yo estudio esto, donde único se ve que se alegra Jonás, es en el versículo 6 del capítulo 4. Alabado sea Dios. Pero oiga, hermano, se lo duró poquitito. En una noche Dios le hizo la calabacera y una noche Dios se la quitó. Alabado sea Dios. Un día para el otro. Dios probando, amén, a ver hasta dónde llegaba. Oiga, el asunto de aquel hombre que nada más pensaba que lo que quería era ver el juicio de lo que él había proclamado en juicio. Y era verdad, Dios lo mandó, no fue Jonás, Dios lo mandó. A veces creemos que todo lo que Dios nos manda, Dios lo va a hacer. No, hermano. Dios nos usa como instrumento y Él hace como Él quiere. Pero lo que no vio Jonás fue lo que Dios logró a través de aquel mensaje. El ciego nunca ve nada. El ciego nunca entiende nada. El ciego nunca cree nada. El ciego, hermano, está más endurecido que un yunque de hierro. Amén. El ciego está más ciego que Bartimeo. Amén. El terco está peor que la mula de Balaán. Alabado sea Dios. Mira que Balaán, hermano, era un terco. Y para poder reprender la locura, Dios tuvo que usar, mira, oiga esto, una dura bestia de carga, un animal. Se dice la Biblia, búsquelo. Para refrenar la locura de aquel hombre que estaba ciego. Alabado sea Dios. Es que a veces, hermano, tenemos que aprender que las cosas no es como nosotros pensamos, como creemos, como decimos o como que tiene que ser. Estamos bien errados, estamos totalmente confundidos, porque Dios no es un Dios de odio, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de compasión. Y dice la palabra, y para siempre es su misericordia. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Es como esta gente de hoy en día, de estos tiempos del siglo XX-26, ¿verdad? De este año. La mayoría de la gente que se paran por ahí, nadie, mire, son pocos los que proclaman un mensaje de arrepentimiento y un mensaje de salvación o de acercamiento a Dios. Los mensajes son apagafuegos. Los mensajes son Dios los va a talar, Dios los va a consumir. La mano de Dios te va a caer encima. Fuego de Dios caerá sobre ti. Oiga, amedrentando a la gente. Sin saber, hermano, el sentir profundo de Dios, que Dios lo que quiere es que el impío, amén, se arrepienta. Que el pecador se arrepienta, que se convierta, amén. Oiga, que cambie su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar, su carácter, su personalidad. Dios lo que quiere es transformar, cambiar a una persona. Oiga, y eso era lo que no estaba viendo Jonás. Mi alma te alaba. Que aquel mensaje de juicio, porque fue un mensaje de juicio, está escrito ahí. Eso está en el capítulo 3 de Jonás. Bien claro está ahí. Dios envió a Jonás a Nínive para que proclamara ese mensaje. Y el mensaje era que si en 40 días Nínive no se arrepentía, Dios iba a derramar juicio.
Pero entonces lo que nunca vio Jonás fue que cuando él predicó ese mensaje, oiga, aún con la tercadez, huyendo de la presencia de Dios porque Dios lo manda para Nínive y cogió para Tarsis. Amén. Oiga, viendo que aún contigo con eso, Dios lo saca del Seol de la muerte porque estaba metido en la boca, en el estómago de un gran pez. Alabado sea Dios. Oiga, nunca vio la misericordia, ni el perdón, ni el amor de Dios, que Dios lo guardó y lo protegió. Mi alma te alaba. Un hombre marcado con una experiencia. Bendito sea Jesús. Hasta que por fin decide ir a Nínive. Después de la experiencia de la muerte, que él mismo llegó a decir que él estaba en la sepultura, que él había experimentado la muerte. Y aún contigo con eso no vio la misericordia de Dios. Así hay muchos que no ven la misericordia de Dios. Y lo que declaran son mensajes de juicio, de terror, de miedo. Cuando se debería mencionar un mensaje de paz, un mensaje de salvación. Ese es el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Cristo habló sobre la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la, yo la doy, dijo él. Es un Dios de paz, no es un Dios de guerra, ni de condenación. El hombre se condena por el pecado. Se destruye por el pecado, se acaba por el pecado. Muere por el pecado. Es condenado por el pecado. No es Dios. Dios lo que quiere es que el hombre, amén, se aparte. Oiga, Dios no quiere, como dice la palabra, la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta, alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Allá fue Jonás, camino de 3 días, en un día predicó a Nínive. Mi alma te alaba. Qué cosa más grande esta. Y yo me imagino que fue bien disgustado, porque primeramente no quería ir. Segundo, tenía esa molestia, no quería porque él odiaba y despreciaba a esa gente. Pero había algo más grande sobre lo que estoy diciendo, que él sabía, aún con ese mensaje, que le llevó que Dios podía perdonar a aquella gente. Y él se lo dijo, alabado sea Dios. El por qué era que no quería ir allá, lea la Biblia. No era porque dicen por ahí algunos que Jonás que no conocía a Dios, lo conocía así bien, que sabía que era un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de amor. Pero como Jonás no quería eso, eso es lo que pasa, hermano. Jonás no quería que se cumpliera eso. Alabado sea Dios. Jonás lo que quería que se cumpliera lo que había dicho Dios, como Dios lo había dicho, como profeta de Dios, fue y lo cumplió. Pero lo tenía, me imagino yo, que como dice la palabra, que de la abundancia del corazón hablará la boca. Yo me imagino allí todo ese mensaje que lo hizo. Bueno, un día, alabado sea Dios, fue y lo predicó. Camino de 3 días. Y el mensaje era bien claro. Si Nínive no se arrepentía, amén, de aquí a 40 días Dios iba a destruir aquella provincia. Alabado sea Dios. Se va Jonás y se va para allá, para el monte. Estaba el sol que picaba. Alabado sea Dios. Porque cuando uno sale del sitio de peligro, amén, creyendo que estamos en peligro, es cuando a veces más salvo estamos. Porque allí, si se hubiera quedado en Nínive, no hubiera pasado esa amargura que pasó allí, esperando, amén, esa fatiga, ese calor, alabado sea Dios, ese polvo, todo lo tenía él encima ahí. Entonces Dios vio al hombre por misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. Y qué lindo, hermano, que podamos ver que solamente Dios tiene misericordia en mí, en nosotros, y que el que está al lado de nosotros, Dios no tiene misericordia. Eso es usted, eso no es Dios. Alabado sea Dios. Por eso cuando nos paramos donde Dios permite que nos paremos, no lleve ningún mensaje de juicio, lleve un mensaje de esperanza, lleve un mensaje de amor, lleve un mensaje de salvación, lleve un mensaje de arrepentimiento, amén, de decirle arrepentido y conviértese para que entonces puedan ser borrados vuestros pecados y que se puedan convertir a Dios en alma, cuerpo y espíritu. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba.
Vamos al versículo 7. Dice, pero al venir el alba, oiga, del día siguiente, al venir la mañana, oiga, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Le duró poco la sombra, porque Dios tenía que sacarlo de la sombra. Tenía que sacarlo de aquel gran paraguas. Para que entonces pudiera caer en sí. Y mire qué cosa, el gozo le duró poco. Oiga, y dice ahí claramente en el 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y dice, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y dice, y se desmayaba. Y dice, y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Alabado sea Dios. Hay cosas que no entendemos, hermano, no entendemos la grandeza de Dios, ni los planes de Dios, ni los propósitos de Dios. Y cómo Dios hace de lo inservible, hace que todo sea posible. Alabado sea Dios. De lo que muchos por ahí le dan día, le dan hora. Amén. Oiga, que hasta los mandan para allá, para las pailas del infierno. Aún Dios tiene trato y propósito con esa gente que ya lo sentenciaron. Por eso tenemos que tener cuidado que nosotros no somos jueces, no somos juzgadores. Amén. Nosotros solamente somos defensores. Nosotros somos seguidores, nosotros somos embajadores, nosotros somos hermanos, los voceros, los atalayas de este tiempo. No por ahí como los apóstoles o como los profetas de estos tiempos. No, somos los verdaderos atalayas, los que llamamos la palabra de Dios sin añadirle y sin quitarle, con el respeto que Dios se merece. Amén. Con el respeto que Dios, amén, busca de nosotros. Amén. Que seamos con esa palabra como Él dice, una palabra verdadera, una palabra recta, sin añadirle y sin quitarle. Dios no necesita añadiduras. Dios quita las añadiduras. Dios sabe lo que hace y cómo lo hace y cuándo lo hace. Oiga, todo para glorificarse. Dichoso todo aquel que es instrumento de Dios, que lleva la palabra de justicia con verdad. Amén. Oiga, que no la negocia, que no la cambia, que no la presta. Amén. Que no, oiga, está por ahí haciendo con ella lo que están haciendo muchos, que están haciendo mercaderes. Amén. Y están haciendo cosas, pastores asalariados. Mi alma te alaba. Que nada más están pendientes a los salarios de los bolsillos de los feligreses o de las ovejas, como usted quiera entenderlo. Oiga, no, Dios no está buscando a esa gente. Dios está buscando verdaderamente obreros, los verdaderos atalayas de aquel tiempo y de estos tiempos. Amén. El atalaya de Dios es el que predica la palabra conforme está escrita. Alabado sea Dios. No el profeta. Profeta hay un montón por ahí. No apóstoles. Apóstoles está llenando la tierra de eso. Y dicen ser apóstoles. Y dicen ser profetas. Pero no pueden decir con un humilde siervo. Alabado sea Dios. Que ya no quieren la palabra de pastor. Los ofende, los humilla. Que no quieren la palabra de evangelista. Porque eso es una humillación para ellos. Y como a la carne le gusta engrandecerse, la carne se pone como el pavo real. Se inflama. Amén. Ese es el hombre que lleva un mensaje totalmente diferente al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y el que no, están los que meten miedo, que meten terror. Oiga, hermano, que son unos acusadores que se creen más santos que nadie, más limpios que nadie, más puros que nadie, más santificados que nadie. Esos están por ahí que no pueden compartir con su hermano, con tu hermano, con el prójimo, con la prójima. ¿Por qué? Porque se contamina. Esos son los que son bien religiosos, que oiga, hermano, son una cosa que mire, ni con usted se sienta al lado porque dice me contamino. Amén. Los religiosos. Cristo vino, dejó su trono y se metió en medio de un pueblo. Se metió donde estaban los necesitados, los enfermos, los endemoniados.
Amén. Los encorvados, los sordos, los mudos. Ahí se metió él, donde estaba la pobreza, donde estaba el discrimen, donde estaba, amén, aquellos líderes que vino aquí y eran totalmente, como dijo él, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque la obras de vuestro padre el diablo es lo que hace, y los llamó sepulcros blanqueados, que por dentro estaban podridos, amén. No, Dios no quiere esa gente, hermano, lamentablemente están siendo totalmente separada, porque esos son de la izquierda. Porque yo vine aquí a ofender a nadie, pero hay gente, hermano, que no son de la derecha. Hay personas que son totalmente de la izquierda, y si usted se busca en la palabra lo que significa la izquierda y la derecha, usted va a entender que las de la derecha son los salvos y la izquierda son los que se van a perder. Y eso es bíblico, eso está ahí. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Jonás ciego, porque el odio ciega a la gente. ¿Cómo podría Jonás estar tranquilo en su vida si él lo que esperaba era que se cumpliera lo que había sido dicho por Dios? Jonás llevó el mensaje pautado, yo diría atrasado. ¿Por qué atrasado? Porque si se hubiera ido del primer día que hubiera escuchado a Dios y hubiera obedecido a Dios, él no obedeció a Dios, él incumplió. Él desobedeció a Dios. Dios lo mandó para Nínive y arrancó y se fue para Tarsis. Él llevó ese mensaje totalmente atrasado, pero aún contigo con eso, llevándolo atrasado, Dios estaba trabajando con él, porque el problema era él, no era la gente de Nínive. Alabado sea Dios. Usted sabe cuánta gente hay amargada dentro del pueblo de Dios. Cuánta gente, hermano, están odiando y despreciando a su propio hermano. Cuánta gente no quiere saber del prójimo. Cuánta gente, hermano, oiga, están conspirando en su mente, metiéndose pensamientos demoníacos y diabólicos. Amén. Oiga, de mal pensamiento, buscando que quizás esa persona desaparezca hasta de la faz de la tierra, como Jonás tenía pendiente, como él lo quería. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está el perdón de Dios? ¿Dónde están los frutos del Espíritu de Dios? Que Dios es amor. Hay gente, hermano, que están dentro de la casa de Dios, pero viven con raíces de amargura. Son unos amargos. Alabado sea Dios. Con desilusión con los padres, con la madre, con los hermanos, con los hijos, con los vecinos, con todo el mundo. Viven con raíces de amargura. ¿Usted cree que Dios va a trabajar en un hombre así? ¿O una mujer así? Alabado sea Dios. Está perdido. Perdido por completo. Porque no ha conocido lo que es la misericordia, lo que es la compasión, lo que es el verdadero amor de Dios. Que Dios quiere que si nos perdonamos nosotros, también ellos tienen el derecho a ser perdonados. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de actuar y cómo hablamos ante Dios. Mi alma te alaba. Yo he oído personas, ¿verdad? Que ya, porque yo estoy lejos, ya no los oigo, pero hay gente que le desean la muerte a los demás. Permita a Dios y lo parte un rayo. Eso yo lo he oído, hermano, como persona. Amén. Hay gente que lo que antes de perdonar, lo que dicen es que ojalá y se muera. Alabado sea Dios. Hay que tener un espíritu de amargura, de rebelión, de odio, de desprecio. Primeramente contra Dios. Ahí no hay libertad. Ahí lo que hay es confusión, aflicción y perturbación, y los demonios haciendo su trabajo. ¿Usted sabía eso, amado? Un profeta de Dios estaba lleno de amargura. Hay gente, hermano, que han sido lastimados, han sido lastimadas y viven con esa raíz. Por eso es que no se pueden levantar. Por eso es que, hermano, no pueden, hermano, ser felices. Por eso es que no entienden ni comprenden que Dios es un Dios de felicidad, de amor, de compasión, de alegría, de gozo. Alabado sea Dios. Es el Dios que nosotros le servimos.
Que aún amamos a aquellos que nos hacen mal, oramos por ellos para que Dios le cambie, le transforme esa mente y ese espíritu y se conviertan a Dios. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Seguimos con el profeta. El profeta, cuando vio esto, se desmenuzó por completo. Le dio una ira. Porque Dios le había quitado lo que él no puso. Porque Dios lo puso, Dios lo quitó. Alabado sea Dios. Lo que es de Dios, lo que hace Dios, solamente a Dios le pertenece y nadie puede venir a altercar ni a cuestionar a Dios. Dios sabe por qué hace las cosas, a la hora que hace las cosas, el día que hace las cosas, el tiempo que hace las cosas. Eso nada más duró de un día para otro. Para hacerme entender y comprender que, mire hermano, si Dios es misericordioso con nosotros, se supone que esa misma misericordia también nosotros la estuviésemos con él. Si Jonás se hubiera puesto a pensar un poquito más en aquel mensaje y hubiera ido y hubiera vuelto a Nínive, hubiera visto allí un arrepentimiento total hasta de los animales, vamos a decirlo así. Los mandaron a ayunar. Miren que mandaron a ayunar a los animales. Y chiquitos y grandes, amén. Todo el mundo tuvo que ponerse a ayunar. El mismo rey se tuvo que poner a ayunar. Mandato establecido por rey, porque dice la palabra que los hombres de Nínive le creyeron a Dios. Alabado sea Dios. Y eran malos, y eran perversos. Y era un pueblo, hermano, esa historia de esa gente, eran unos masacradores, asesinos, sangrientos. Amén. Eran idólatras. Estaban llenos de idolatría. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Bendito sea tu nombre. La gente oye en esto y dice, eso es imposible que Dios haga una cosa como esa. Así mismo dijo Jonás. Pocas palabras. Los hombres creyeron y Jonás no le creyó a Dios. Jonás desobediente. Jonás un terco. Jonás cuestionando a Dios. Oye hermano, qué cosa increíble. El profeta de Dios. Le pasa un problema y enseguida le echan la culpa a Dios. Se ponen hasta haciendo negocios por ahí, como negocios fuera ilícitos, fuera de Dios. Caen en una trampa, caen en un hoyo, caen en una desgracia, una maldición. Pero echan la culpa a Dios. ¿Culpable eres tú? Yo soy el culpable. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque nunca hemos puesto en el corazón escuchar la verdadera voz de Dios. Mi alma te alaba. Jonás estaba infectado por Satanás. Una persona que tiene odio no puede tener amor. Una persona que tiene venganza, porque a mí me lo hicieron a los míos, hay gente que viven así con el pasado. Hay gente, hermano, que por eso es que no pueden ni llegar a la casa del Señor con la libertad del Espíritu, porque viven totalmente un espíritu de amargura, un espíritu de enojo, un espíritu de venganza, un espíritu que están buscando a la hora y el día. Amén. Que pase lo que ellos dijeron, lo que ellos confesaron para decirlo. Yo sabía eso, yo lo hice, yo lo dije y también estaba esperando en eso. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Mire, Jonás odiaba a esta gente, el cual tenía un porqué de odiarlo y aborrecerlo. Ya le expliqué que eran gente mala. En este capítulo Jonás va a recibir 3 preguntas de parte de Dios. La primera tiene que ver con qué, con su perspectiva. Número 2, la segunda, con sus prioridades. Número 3, la tercera, está relacionada a sus pasiones. Dios va a trabajar con nosotros. Dios está trabajando con nosotros. Nadie inmundo podrá entrar ni heredar el reino de los cielos. No le crea a aquellos que dicen por ahí que van a decir, lo están diciendo a cada rato y no sé dónde sacan esto, que allá es que nos vamos a terminar de ser perfeccionados. Nadie que se perfecciona, que es perfecto, que es santo, que es puro, no puede entrar en los cielos. Eso es aquí. El examen de nosotros es aquí en la tierra. Si el día
el día, oiga bien, el día que venga el levantamiento de la iglesia o que muramos, si nosotros no cumplimos con lo que está establecido, es más, lo voy a llevar bien bajito y tranquilo en el capítulo de Mateo, capítulo 5, ahí está lo que tiene que ver la enseñanza para entonces nosotros poder heredar el reino de los cielos. Las bienaventuranzas son poquitas, pero son totalmente constructivas y efectivas. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Por eso es que vemos a Jonás, ¿verdad?, bastante contento y contentísimo porque Dios le había quitado aquel malestar que tenía. Mi alma te alaba. Dios le envió un gusano que le culminó en una noche. Dejó aquella enramada calabacera, la dejó sin nada, sin hoja. Y el que se había niado, el que se había acomodado, el que se sentía, alabado sea Dios, oh, gracias Dios mío, oh, porque mira, ahora yo puedo. Hay gente que son así, le dan gracias a Dios. Pero cuando le viene el aire, cuando le vienen las pruebas, cuando le vienen las luchas, cuando le vienen las batallas, es como dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. Se persiguen ellos mismos. De la sombra de ellos, ellos mismos se sienten perseguidores y se asustan de la sombra de ellos. Alabado sea Dios. Yo digo todo el tiempo algo bien claro. Para uno poder servirle a Dios, uno tiene que desprenderse de uno mismo, de sí mismo, de quien soy, lo que soy. Oiga, para tú poder ser fiel a Dios. Nosotros en esta tierra, donde quiera que nos vayamos, vamos a ser ¿qué? Seguidos, perseguidos, enfrentados, confrontados. El mero hecho nada más de que somos cristianos, pero a mí nadie me quita el gozo. He sabido vivir con eso todo el tiempo que le he servido a mi Dios y cada día para mí se me hace más ligera la carga. Porque en Cristo nuestra carga cada día se hace más ligera. Pablo dijo, ya no vivo yo en mí, sino Cristo vive en mí. Y eso es lo que yo estoy buscando, que Cristo vive en mí. Que sea Él en mí, que me enseñe una vez por todo el camino de la perfección, de la santidad. Amén. Oiga, de no decir yo soy santo cuando es todo lo contrario, estoy perfecto cuando estoy imperfecto. Amén. Creo cuando me da no creo. Alabado sea Dios. Que sea real, que sea natural, que sea imagen y semejanza igual que Él. No como el hombre que está lleno de tanto rencor, de tanto odio por cosas que le han hecho, le hicieron. O sino que viven arrastrando un pasado y no han sabido perdonar. ¿Usted sabía eso, amado? No han sabido, esa raíz está metida ahí. Jonás tenía una raíz metida en lo más profundo de su espíritu. Él quería ver pulverizado aquella tierra. Él quería que le pasara lo mismo que Sodoma y Gomorra. Chiquitos y grandes animales, que todo desapareciera y que lo que quería ver era el humo. Amén. Pero Dios no, ese no era el plan de Dios. Ese era el pensamiento de Jonás. El deseo de Jonás. Mi alma te alaba. Hay gente que se ponen a hacer profecía por ahí y después dice, eso Dios me lo había profetizado, que sea aquello y el otro. Y a veces Dios los deja en vergüenza por eso mismo. Porque las profecías son de Dios, no son de los hombres. Y vemos aquí con que la palabra dice que Dios es un Dios de fuego consumidor. También Dios es un Dios perdonador.
Con que la palabra dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, también Dios tiene gracia divina para perdonar a aquel que se levanta, amén, o que vive en una nefasta necedad de su vida, corrompido alma, cuerpo y espíritu. Y si viene a él, Dios no lo niega, sino lo recibe con los brazos abiertos. Esta historia se parece a la historia del hijo pródigo. Que el hijo pródigo tenía todo metido en la casa con el papá. Y antes de cuando el hijo menor volvió hacia atrás a alegrarse por su hermano, oiga, lo despreció por completo. ¿Cuánta gente no viven así despreciando a su hermano? ¿Cuánta gente, además de alegrarse de su hermano, lo que hace es que le meten el codo, oiga, con ese espíritu de indiferencia, con ese espíritu, hermano, de angustia, oiga, con el rabo del ojo? Usted los ve, hermano, después dicen, yo me voy con Dios, yo alabo a Dios, yo adoro a Dios, yo le sirvo a Dios. ¿A qué Dios? Mi alma te alaba. Cuando vemos aquí historias que nos dicen a nosotros, que nos marcan de por vida, que tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Alabado sea Dios. Esto no se trata, hermano, de juicio. Esto se trata de perdón. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Alabado sea Dios. Dios es eterno. Oh, gloria a Dios, mi alma te alaba. Qué cosa increíble, hermano. Oiga esto. Dios le puso un gusano a esa calabacera. Cuando él se vio así, que él se lo estaba castigando, entonces se le fue bendito. Lo poquito que tenía de alegría, le duró poco, hermano. ¿Cuántos habrán hoy en día hacia allá afuera apartados? Por completo. No sé por qué, porque yo digo que Dios no le hace a nadie. Dios le hace un bien a la gente. Por lo menos a mí. A mí me ha hecho un bien. ¿Y quién dice que a veces uno no piensa soltarlo todo, dejarlo todo, embalar a correr y arrancarle e irse como los locos? A todo el mundo le sobreviene eso. Pero ahí Dios nos está probando. Porque cuando vienen estos malos pensamientos a nosotros, hermanos, que nos vienen a interrumpir la paz, tenemos que saber que ese no es el Dios que nos está empujando, ese es el diablo que nos está empujando para sacarnos de la gracia divina, de la presencia de Dios, del acercamiento a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos a correr como el impío, que huye el impío sin que nadie lo persiga. Servirle a Dios, hermano, no es cualquier cosa. Servirle a Dios hay que pagarle un precio. Y ese precio es, demuéstrale que lo ama de corazón. Amalo. Porque ya el amor de Dios ha sido derramado en otros corazones. Mire esto. Mire esto, hermano. Dios le hace una pregunta a la molestia de Jonás. Dice en el versículo 9, entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enoja por la calabacera? Una calabacera, una enramada que él no la hizo, tampoco pensaba en ella, sino que Dios se la puso ahí. Milagrosamente Dios se la puso ahí. Mi alma te alaba. Y cuando se vio que, hermano, que ese viento solano, que se cree que es una tormenta desértica, creo que tiene que ver con el desierto, que lo que trae es viento y polvo, amén, más ese sol, como pasa aquí en Puerto Rico, que se mete ese polvo del Sahara, y aquí pone la gente que algunos hermanos ni ven ni aquello ni lo otro, el que no se fatiga, el que no le da todo, el que no, la nariz se le prende en candela, el que no tiene que ponerle oxígeno, amén, y ese calor ahí pegajoso, molestando. Dígame usted, una persona allá metido, amén,
amén, buscando desde arriba, mirando, oiga, más caliente todavía es, oiga, y ese, así estaba Jonás, estaba en ese desespero, cuando se vio, hermano, que no tenía, lo que tenía que ver ese paraguas natural, porque era un paraguas natural que Dios le había puesto allí, oiga, para decirle al siervo de él, alabado sea Dios, que si yo tuve misericordia contigo, que si yo te suplí a ti tu necesidad, que te vi que estabas molesto, fatigado, enojado, y contigo en eso yo vengo y hago un milagro, porque ese era un milagro. Jonás sabía que era un milagro lo que Dios había hecho, pero ese milagro duró poco, no porque Dios se lo quiso quitar, no, Dios lo hizo para enseñarnos a nosotros que a veces lamentablemente nosotros somos unos malos agradecidos. Nada más pensamos más que nosotros y somos egocentros. Amén. Todo es nosotros y no es así. Dios quiere que nos abramos. Vamos a abrirnos. Amén. Porque hay unas vidas que están por ahí buscando y están sin fe y sin esperanza. Y el diablo ha tomado ventaja sobre el asunto de esas vidas que no le pertenecen. Le quiero decir con esto, cuando usted vaya siendo cristiano, sea creyente, si usted está maduro espiritualmente, amén, si usted se siente preparado, preparada, no le lleve problema a nadie, llévele la paz y la seguridad, llévele el plan de salvación, llévele la esperanza, alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Cuando estábamos en el mundo nos llevaban hasta a correr bolita y hoyo, amén, y donde quiera nosotros nos arrancábamos, pero nosotros no hacemos un llamado a nadie que venga a la iglesia. Prefiere que se pierdan. No podemos ser egoístas. Amén. Hay un ejemplo por ahí que yo siempre he aprendido. Usted traiga el pez y deje que Dios lo escame. Deje que Dios lo escame. No va a ser el pastor, Dios lo va a escamar. Mi alma te alaba. ¿Por qué le digo? Porque todos somos pescadores de hombres. No es el pastor, ni los evangelistas, ni los maestros. Esos son ministerios que están aquí, que Dios los tiene aquí. Pero la iglesia es la que tiene que buscar y moverse a buscar vida. Mi alma te alaba. Entonces preferimos, ¿verdad? Que entonces, oiga, somos hermanos, me incluyo, somos tan egoístas que las almas que están alrededor de nosotros se mueren, se pierden, se acaban, se van sin salvación y nosotros no hacemos absolutamente nada. Tenemos el espíritu de Jonás. ¿Qué me importa a mí la vida de este o de esta? Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Mire esto, amado. Dios le dice, tanto te enoja por la calabacera. Y mire lo que respondió el hombre, que estaba contento hacía, yo diría, ni 24 horas atrás. Y le respondió, mucho me enojo hasta la muerte. O sea, que prefería la muerte. Hay gente que prefiere la muerte antes que la salvación. Hay gente que prefiere la muerte antes que la liberación. ¿Por qué? Porque viven enojados con Dios. Y se enojó Jonás con Dios. ¿Por qué se enojó Jonás con Dios? Porque Jonás viene y le dice que él sabía quién era Dios. Que él conocía quién era Dios. O sea, que él lo que quería es que entonces la palabra fuese efectiva, no porque Dios había hablado, sino porque él tenía un odio, un desprecio, una venganza contra aquella gente de Nínive. Y tenía razón. Y siempre lo digo, tiene razón de por qué. Amén. La gente son malas. El que no tiene a Cristo es un perverso, es malo. ¿Usted sabía eso, hermano? El hombre o la mujer que no tiene a Cristo es un perverso. Vive en la maldad. Y esa gente no tenían a Cristo. Esa gente lamentablemente tenían sus dioses. Amén. Tenían su manera de ser, estaban corrompidos, igual que Sodoma y Gomorra, desde más pequeño hasta más viejo, todos estaban corrompidos. Entonces Dios le hace un llamado, que ahí habían 120,000 personas, que Dios está buscando la manera de cómo saberlo. Porque el problema de esto, hermano, que a veces no sabemos discernir de la mano derecha y de la mano izquierda. Amén.
Oiga, Dios sabía discernir lo que era de la mano derecha, pero aquel no sabía discernir lo que era de la mano izquierda. Era al revés. Y Dios busca a esa gente de que están totalmente inclinados al lado izquierdo, que son los que están perdidos. Los de la derecha ya están salvos. Si él estaba salvo supuestamente, ¿por qué no quería que la misericordia de Dios se extendiera? ¿Por qué? Por el desprecio y el odio, que vuelvo y digo y repito siempre, que tenía contra el pueblo o la provincia o la nación de Nínive. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Francamente, uno puede probar cuáles son sus prioridades de manera muy sencilla. ¿Qué cosas me motivan y qué cosas me desaniman? Los problemas de Jonás fueron resultado de su propio enojo. Amén. Egoísta. Hermano, a veces somos egoístas. Primeramente con Dios. Y después con nosotros mismos. ¿Por qué fue que Cristo habló sobre la limpieza del corazón? ¿Por qué fue que Jesucristo dijo en la bienaventuranza del capítulo del libro de Mateo capítulo 5, cuando él dijo claramente que solamente los limpios de corazón verán a Dios? Quiere decir que los limpios de espíritu verán a Dios. ¿Por qué? Porque nada inmundo puede heredar el reino de los cielos. La gente por los celos, por las envidias, crean contiendas, murmuraciones, crean enemistades, crean desacuerdos, crean divisiones. A veces lamentablemente esa palabra que es un dardo de enemigo, una sola palabra fuera de lo que tiene que haber establecido, coge una persona y la manda para el mundo. Amén. Una palabra mal dicha que no tiene que ver con el amor de Cristo, aparta a la gente. Son malos. Mi alma te alaba. Por eso yo he aprendido, cuando tengo que hablar con una persona, primero pienso cómo voy a hablar. Si esas palabras a mí no me comprometen, porque hay palabras que comprometen a uno, hermano. ¿Usted sabía eso, amado? Hay palabras que lamentablemente primero las decimos, después cuando metemos las patas, como dicen por ahí, entonces venimos a pensar. Y ya es tarde, porque ya el veneno se regó. Nosotros como iglesia tenemos que cambiar el pueblo. Si nosotros queremos ver a Dios para bien, hermano, tenemos que cambiar. Tenemos que tomar esto con mucha seriedad. Mi alma te alaba, con mucho respeto. Tenemos que empezar a ver a Dios y sacar el sentimiento egoísta. Amén. Esas espinas que están dentro de nosotros, que nos hacen un daño espiritual, nos hacen un daño al pensamiento, al alma, físicamente nos destrozan. Estamos totalmente destrozados porque por dentro ya estamos totalmente corrompidos. Amén. Tenemos que empezar a buscar, hermano, y aprender de lo que Dios quiso que aprendiera Jonás, que también tuviese amor, que tuviese misericordia, que ellos tenían derecho a ser perdonados. Mi alma te alaba. ¿Usted se cree que cuando Dios nos mandó ese mensaje a Nínive, cogió a Dios de sorpresa? A nadie Dios lo coge de sorpresa. Dios sabe que aquella gente eran unos perversos, eran unos malvados. Dios sabía quiénes eran esa gente. Él sabía con quién estaba trabajando. Pero dice bien claro que esa gente le creyeron a Dios. No fue a Jonás, fue a Dios que le creyeron, alabado sea Dios. Y entonces el rey, amén, el líder de ese momento, mandó, hermano, oiga, paró aquella nación completa y puso a ayunar chiquitos y grandes hasta los animales. Ni nadie comía ni bebía, sino que todos se humillaran ante la presencia de Dios. Entonces Dios sabía que esa gente se iban a arrepentir. Él lo sabía. Jonás estaba tan ciego que no sabía nada. No comprendió nada. Mi alma te alaba. La palabra dice bien claro que antes de que nosotros tengamos un pensamiento a nuestras vidas, a nuestra mente, dice ya Dios lo conoce. Dios sabía que esa gente se iban a arrepentir.
Entonces el asunto que el problema no eran la gente de Nínive. El problema, lamentablemente, a veces es la iglesia. Nosotros como iglesia siempre estamos dañando los planes de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere trazar, Dios nos quiere meter por el camino. Dios quiere, hermano, que entendamos y comprendamos que las cosas son como Dios dice, como Él las establece, como Él las dicta, como Él lo manda. Y nosotros, pues lamentablemente, hacemos como a Jonás, a terco, molesto, arrancamos para otra provincia y no para donde Dios nos manda. Mi alma te alaba. ¿Y usted sabe que qué? El terco de Jonás aprendió. Porque Dios lo que quería que él aprendiera. Y los dejo con esto. A veces somos marcados por un pasado. Adoloridos por un pasado. Sufridos por un pasado. Angustiados por un pasado. Quizás también puede ser por un presente. Pero eso nos molesta. Eso nos tiene incómodos. Eso nos tiene enojados con Dios, como Jonás también no estaba enojado con los de Nínive, sino también se enojó con Dios. Y no vemos a un Dios aquí metiéndole leña y fuego a un hombre, sino hablando con él. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué? Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros como seres humanos no las vamos a entender en el momento. Se lo digo porque a mí me ha pasado, pero pasa el tiempo, del pasar del tiempo, y yo veo cómo Dios me aclara mi mente, mi espíritu, mi alma, y digo, ahora es que yo entiendo el por qué. Pero muchos lo que hacen es que se apresuran y se van y escapan y son desertores. Y no sabe que eso lo que están buscando es atrasar más su vida espiritual. Cuando Dios en realidad lo que quiere es el hombre, mire aquí, buscándolo en espíritu y verdad. Y que no seamos jueces, menos hermanos seamos juzgadores, menos hermanos despreciemos a aquel porque nos hizo esto, porque nos hizo aquello, porque me hizo, no hermano, no, reprende ese pájaro porque el diablo trabaja así. Satanás le gusta, hermano, meter ese odio, ese rencor, esa venganza, ese desquite. Todas esas cosas el diablo le gusta. Es él, es el vengativo. Es el que tiene la venganza. Pues usted ve tanta gente que ha caído en esa trampa que cuando viene a abrir los ojos y que yo he hecho, ya es tarde. Eso tenía que pensarlo cuando Dios te lo habló, cuando Dios te lo dijo, cuando Dios te lo advirtió, cuando Dios te lo reprendió, cuando Dios te lo amonestó. Alabado sea Dios. Entonces, ¿a quién vamos a escuchar? Estamos aprendiendo de aquí en adelante a escuchar la voz de Dios. Solamente la voz de Dios. Si es verdad que nosotros queremos ser instrumentos de justicia en las manos de Dios. No hagas como Jonás. Y no hagas como muchos que lamentablemente hoy en día están detrás de Tarsis. Se fueron a Tarsis. Mi alma te alaba. Por eso a veces perdemos el derecho. ¿De qué? De nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nunca pensamos que tarde o temprano Dios va a jalar que Él va a jalar. Mi alma te alaba. ¿Se acuerda que un texto bíblico dice que aquellos siervos le dijeron, vamos a entregárselo a Satanás a ver si por causa de Satanás su alma es salva? A veces Dios tiene que permitir que el enemigo nos dé contra el piso. Nos haga unos ñocos, nos destruya. A veces así abrimos los ojos y nos acordamos entonces de que Dios es real, de que Dios existe. Mi alma te alaba. Siempre he dicho y lo digo con todo, sin que se me quede nada por dentro. Yo vine para quedarme. Estoy como Policarpo. Amén. ¿Por qué lo voy a negar?
si todo el tiempo lo que ha hecho ha sido un bien conmigo? ¿Por qué? Mi alma te alaba. Amén, gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Bueno, amado, hasta aquí nos trajo el barco. Lo único que le pido a esa audiencia es que por favor compartan esos videos. Hay gente destruida, dañada, lacerada por las manipulaciones de lo que tiene que ver el asunto del odio, del rencor, de la venganza, de todas estas cosas, ¿verdad?, que vienen, ¿verdad?, y no nos dejan ser felices. Hay gente que tienen hasta dolor de cabeza, dolor en el pecho porque están llevando y cargando algo que no es de ellos. Es algo que lamentablemente el enemigo busca la manera de sembrarlo ahí hasta que usted y yo nos desistamos de eso, hermano, no vamos a ser felices, no vamos a tener paz, no nos vamos a acercar a Dios. Acuérdense que Dios es soberano. Dios es eterno. Las cosas las hace y sabe por qué las hace. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Saludamos a otro hermano y amigo hermano, amén, Carlos Guadalupe, gloria a Dios. Acuérdense que mañana, lunes, a las 8 de la noche, nuestro hermano Guadalupe, a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, estará, amén, por el Ministerio Evangelístico Cristo, la Luz del Mundo, a las 8 de la noche por Facebook y también por Criluz TV, por YouTube, a las 8 de la noche en ambas plataformas, con su amada esposa, la evangelista Aida Licea. Bendito, y les soltamos, hermano, que se conecten, amén, los lunes y puedan ver esos estudios maravillosos, porque es un estudio maravilloso, ¿verdad?, que el hermano trae y se puedan gozar y también conocer, ¿verdad?, lo que a veces nosotros lamentablemente nos han dicho al revés. Bendito sea Jesús. Por eso les soltamos. Después de las 6 de la tarde hoy, este mensaje va a estar ya en YouTube, amén, sube acá 4.1, entra ahí y va a ver este mensaje después de las 6 de la tarde. Gloria a Dios, para que siga viendo, ¿verdad?, y escuchando. Y tengan cuidado con las plataformas, porque hay muchas plataformas por ahí. Todo el mundo hoy en día es predicador, todo el mundo hoy en día es profeta, apóstol. Tenga mucho cuidado a quien usted le preste el oído y los ojos. Tenga mucho cuidado, amado. Se lo digo de corazón. Mejor coja la Biblia, amén. Mejor búsquese un templo donde se le predica la palabra conforme está escrita, donde Dios pueda llevar, ¿verdad?, en función lo que Él quiere hacer, que es llevarnos y acercarnos a la salvación de nuestras almas. Que Dios me los bendiga, amén, grandemente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sea así, amado Dios, nos vemos el próximo domingo a la misma hora, 1 de la tarde, hora de Puerto Rico.